Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver el capítulo 9 titulado Sistema Cardiovascular. En el caso del sistema cardiovascular vamos a ver los vasos sanguíneos que corresponden a las arterias en todas sus clasificaciones, las venas, los capilares y vamos a terminar brevemente con el corazón. Para esto vamos a empezar a estudiar las estructuras arteriales. Histológicamente, las arterias y las venas tienen diferencias morfológicas muy marcadas, pero tenemos que ser muy puntuales a la hora de diferenciarlas porque estas mismas características nos van a permitir diferenciar una arteria de una vena o de una arteriola o de un capilar. Pero también hay características que nos ayudan a diferenciar de una arteria elástica, de una muscular o de una arteriola o de una vena grande a una vena pequeña. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. En este corte podemos observar de su lado izquierdo una vena, de su lado derecho una arteria como están clasificadas aquí. Podemos observar que tienen ambas, cada una de ellas, una luz. Vamos a ver esta luz de la vena y esta es la luz de la arteria. Y aquí es donde seguimos una de las reglas generales de histología, que es que cuando vemos un órgano que es sólido, como el hígado, como el riñón, como el páncreas, se describen de afuera hacia adentro, desde su cápsula y sus componentes externos, como en el caso del riñón, la corteza, la médula, etc. Pero cuando el órgano es hueco, como en el caso de los vasos sanguíneos, o del esófago, o del resto del tubo digestivo, que son órganos huecos, se van a describir de adentro hacia afuera. Y sabemos que la parte de adentro también nosotros le denominamos luz. Entonces, vamos a tener su luz. Y ya habíamos comentado también cuando vimos epitelios que la luz está recubierta por un epitelio. Siempre en las luces vamos a buscar un recubrimiento epitelial. En este caso, el recubrimiento epitelial es de un epitelio de forma plana y de una sola capa de células que se llama endotelio. Recordemos que el epitelio plano simple, cuando se localiza en los vasos sanguíneos, se llama endotelio, y cuando se encuentra en la pleura, en el pericardio o en el peritoneo, se va a llamar mesotelio. En este caso se va a llamar endotelio. Descansa sobre una membrana basal y hay un poco de tejido conectivo subendotelial que le va a dar el nombre a esta capa de la capa íntima. La capa íntima es la capa que está adyacente a la luz. Después de la capa íntima tenemos la capa media. La capa media generalmente está conformada por músculo liso, principalmente, aunque hay alguna excepción, vamos a comentarlo un poco más adelante. Pero está conformada por músculo liso. Ya conocemos las características de la célula muscular lisa: fusiforme, núcleo alargado. Algunos autores lo describen como en forma de puro. Vean esta forma que tiene el núcleo. Y esta se va a denominar capa media. Y a la periferia tenemos una capa de tejido conectivo. Aquí se ve un poco más clara, que vamos a llamar adventicia. Entonces, recapitulando, tenemos la luz con su capa íntima, con su capa media y con su capa adventicia. Por el otro lado tenemos una arteria. Este es el endotelio de la arteria. Y aquí tenemos esta característica. Miren cómo hay ondulaciones en la luz. Y esas ondulaciones se deben porque aquí hay una capa de fibras elásticas. Recordemos que las fibras elásticas se observan onduladas. Y esta ondulación, en este lugar en particular, se va a denominar lámina elástica interna. Estas forman la íntima junto con el tejido conectivo que llamamos subendotelial. Recordemos que este se llama endotelio.
y forman la túnica íntima. Posteriormente tenemos la capa media o la túnica media de músculo liso y finalmente la capa adventicia. Ahora la pregunta general es, ¿cómo podemos diferenciar una vena de una arteria? Usted puede decir al mirar esta imagen, la vena es más delgada que la arteria, y tiene razón. En cuestión de tamaño o del diámetro de su luz, generalmente si comparamos un mismo diámetro, la vena va a ser más delgada que la arteria. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una referencia? Es decir, o solo vemos una vena o solamente vemos una arteria. Y ahí es donde tenemos la dificultad de decir, bueno, esto es una vena o es una arteria, o yo la veo muy delgada o yo la veo muy gruesa. Y ahí empezamos a batallar a la hora de diferenciarlas. ¿Cómo le podemos hacer para diferenciar correctamente una arteria de una vena sin tener un factor de referencia? Bueno, pues tenemos que fijarnos en sus capas media y adventicia. Si ya podemos identificar esta capa media y esta capa adventicia, de este lado es la capa media y la capa adventicia. Y aquí vamos a ejemplificar lo que les quiero decir. En la vena, la capa media es más delgada que la capa adventicia. Nuevamente, en la vena, la capa media es más delgada que la capa adventicia. En la arteria, la capa media es más gruesa que la adventicia. Si yo veo este vaso, mi primer pregunta sería, ¿cuál es la luz? Para determinar cuál es la íntima, cuál es la media y cuál es la adventicia. La siguiente pregunta sería, ¿cuál predomina, la media o la adventicia? Si mi respuesta es que predomina la capa media sobre la adventicia, este vaso es un vaso arterial. Si predomina la adventicia sobre la media, es un vaso venoso. Esas son las características generales que yo les puedo recomendar para que ustedes diferencien correctamente una arteria de una vena. Primero hay que saber identificar las tres túnicas para posteriormente también identificar la que predomina entre esas dos para saber si es una arteria o si es una vena. En el caso de la adventicia, también nos ayuda a diferenciar de la íntima, que a veces vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos que son denominados vasa vasorum, y que el vasa vasorum, pues en todo caso es el vaso de los vasos que va a nutrir a una parte de la capa media o a la capa media, dependiendo de la oxigenación que nosotros tengamos en ese vaso sanguíneo. También otra característica es que recordemos que la íntima siempre está viendo hacia la luz, siempre va a ver hacia la luz. Si vemos aquí, este es un adipocito, este es otro, es algo de escaso tejido conectivo. Haciendo memoria de algunas clases que se ven en introducción al laboratorio, esta es una técnica de tinción de tricrómico de masón. Recordemos que el tricrómico de masón nos tiñe los núcleos de café oscuro, el citoplasma de rojo brillante, sobre todo el citoplasma de las células musculares, y la colágena en color azul. Aquí estamos viendo las tres colores, los núcleos, en donde quiera que se encuentren, el citoplasma del músculo liso y el citoplasma del tejido conectivo, como se ven colores diferentes, y por eso es muy fácil diferenciarlo en comparación que viéramos un HY, aunque sí se pueden diferenciar. Ya vimos los tejidos básicos, para este capítulo ya se debieron de haber visto el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido epitelial, y ya estamos viendo órganos, que son estas arterias y venas, que forman parte de un sistema, que es el sistema circulatorio. En esta imagen podemos observar lo que ya habíamos comentado anteriormente acerca de los vasos sanguíneos. Encontramos este vaso sanguíneo y lo primero que nosotros debemos identificar, pues, es la luz. ¿Cuál será la luz? ¿Este lado o este lado? ¿La parte inferior
o la parte superior. Y concluimos que es la parte inferior precisamente. ¿Qué nos ayudó a saber que la parte inferior era la luz y no la superior? Bueno, vean, aquí hay tejido adiposo. Si recuerdan, ya describimos la íntima. En ningún momento comentamos que podía haber tejido adiposo. Sin embargo, en relación al tejido conectivo de la adventicia, vemos que sí puede y está asociado al tejido adiposo. También la cantidad de tejido conectivo que nosotros vemos. Recordemos que el tejido conectivo subendotelial es una capa muy fina, muy delgada, que en algunos casos no se puede percibir. Y aquí vemos abundante tejido conectivo, a diferencia de esta parte donde se ve muy poco. Y finalmente sería estas células aplanaditas. Algunas veces no se alcanza a ver todo el contorno de la célula aplanada, pero bueno, corresponde a la capa íntima, que sería el epitelio, el tejido conectivo subendotelial. Entonces, esta es la luz, esta es la capa íntima, esta es la capa media y esta es mi capa adventicia, que en todo caso se continúa con tejido adiposo subyacente, pero vemos que aquí hay mucho tejido conectivo, denso, irregular. Si lo viéramos a un poco menor aumento, tal vez podríamos identificar algunos vasos con mayor claridad, bueno, que podríamos ver más adelante. Y concluimos que entonces íntima, media y adventicia. La primera pregunta, conforme a lo que comentábamos en la diapositiva anterior, era: ¿cuál capa predomina? ¿Predomina la media o predomina la adventicia? Recordemos que esta es la media y esta es la adventicia. Si vamos por grosor, evidentemente la capa media es superior en tamaño a la adventicia y concluimos que este es un vaso arterial. Pero ahora la siguiente pregunta es: dentro de las arterias, ¿a cuál arteria corresponde la que yo estoy viendo? Porque tenemos arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas. ¿Cómo poder distinguir una y otra? La clave para poder distinguirlas es ver la capa media. ¿Qué le vamos a ver a la capa media? Para poder definir cuál de esos tres estructuras en general es. Bueno, vamos a ver, recordemos que en la diapositiva anterior decíamos, hay mucho músculo liso en la media y que esa es su característica. Pero en este caso, a este aumento podemos notar algo que llama la atención en este músculo liso de la capa media. Si lo vemos a un mayor aumento, vamos a encontrar que estas estructuras que nos llamaban la atención en el corte panorámico corresponden a fibras elásticas. Tenemos abundantes fibras elásticas, pero ahora tenemos que identificar dónde están esas fibras elásticas. Y yo les puedo dar también otro tip al respecto y decirles: cuando las fibras elásticas estén en todo el espesor de la media, el vaso que nosotros estamos viendo es un vaso elástico. Si esta es una arteria, entonces arteria elástica, como en el caso de la aorta, que es un ejemplo de una arteria elástica de grueso calibre que va a soportar mucha presión y que esas fibras elásticas le permiten distenderse para que amortigüe la presión y no ceda ante ella y se formen estructuras patológicas como lo son aneurismas y que por la presión pueden romperse. Aquí tenemos entonces fibras elásticas en todo el espesor. ¿Por qué menciono que en todo el espesor? Porque cuando vemos las fibras elásticas confinadas en la lámina elástica interna, como una de las diapositivas anteriores, y lo vemos en la lámina elástica externa, no importa que sean muchas, pero si no están en todo el espesor de la media, ya no son arterias elásticas, ahora sería una arteria muscular. En este caso, ya habíamos visto una visión panorámica y definido que en este vaso
La media es mayor que la adventicia, por lo tanto es una arteria. Y ya estamos viendo que en la media hay abundantes fibras elásticas que ocupan todo el espesor de la media y por lo tanto esta arteria es una arteria de tipo elástica conforme a las características histológicas que vemos. Esto, si se fijan, a mejor aumento es tejido conectivo, denso y regular. Ya sabemos que es denso cuando hay más fibras que espacios de sustancia fundamental amorfa y que si le buscamos por otros campos vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos. A lo mejor aquí quiere parecer un vaso sanguíneo, pero podemos ver otros mucho más claros y corresponderían a lo que llamamos vasa vasorum o vasos de los vasos. En esta otra imagen podemos ver en la parte inferior la luz del vaso sanguíneo. Aquí vemos las células endoteliales en la parte inferior. Vemos algo de ondulaciones de las fibras elásticas, pero vemos que estas fibras elásticas están en todo el espesor de la capa media y vemos parte de la adventicia. Son las características que comentábamos, que tenía una arteria, que la media es más grande que la adventicia y que en el caso de la arteria elástica, como es esta, tenemos las fibras elásticas en todo el espesor de la media. En esta imagen podemos ver de su lado izquierdo lo que corresponde a la luz. Vemos en donde estaría la capa íntima, que tiene que ser de un epitelio plano simple. Esto, como esta tinción nos resalta mucho las fibras elásticas, es lo que más notamos. Esto se llama lámina elástica interna y cuando se presenta generalmente en las arterias musculares nos da esta apariencia ondulada también de la luz por la presencia de la lámina elástica interna. Tejido conectivo subendotelial, esto es la íntima. Aquí esto sería la capa media, todo esto. La capa media de músculo liso. Como esta es una tinción, recuerden, para fibras elásticas se pueden notar algunas, pero si se fijan no son abundantes. Si fueran abundantes se observaría oscuro toda la parte media. Y si hubiera sido un HY, prácticamente estas no las podríamos percibir. Entonces la capa media predomina su músculo liso en una buena parte de su espesor y luego tenemos lámina elástica externa. Entonces, íntima, endotelio, lámina elástica interna, tejido conectivo subendotelial. Media, de predominio músculo liso, con una lámina elástica externa. Recordemos que la lámina elástica externa es la contralateral a la luz y adyacente a la adventicia, que es tejido conectivo denso y regular. Y aquí tendríamos entonces la íntima, la media y la adventicia, aunque en este campo no alcanzamos a ver hasta dónde llega la adventicia para compararla con la media. Podemos ver una muy buena definición de la lámina elástica interna y externa y eso nos da la seguridad que estamos viendo una arteria y es una arteria de tipo muscular, a diferencia de la arteria que veíamos en la diapositiva anterior, que era una arteria elástica. En este caso es una arteria muscular, que sería una arteria, pues digamos, de mediano calibre. En esta imagen tenemos una luz. Aquí esto sería la lámina elástica interna. Todo esto sería la media hasta esta parte. Pero si ustedes pueden observar, una parte de la media tiene músculo liso de predominio y otra tiene, aparte del músculo liso, fibras elásticas. En este caso, cuando se presenta de esta manera, se llama lámina elástica interna, lámina elástica externa y acá estaría la adventicia. Cuando tenemos esta disposición, aunque tengamos muchas de estas fibras elásticas, pero no están en todo el espesor de la media, consideramos que este es un vaso muscular. En este caso, es una arteria de tipo muscular.
Aquí vemos un vaso y quiero enfocarme en este vaso, aunque se ven otros dos más. Se ve este y se ve este de aquí, pero quiero enfocarme en este en principio. Bueno, también se ve este que está aquí abajo. Ahorita comentamos qué es cada uno de ellos. Esta es una arteriola. Ahora, ya pudimos identificar una arteria de una vena. Ya sabemos cuándo la arteria es elástica, cuándo la arteria es muscular, pero ahora, ¿cuándo es una arteriola? Bueno, va a variar la definición de arteriola entre algunos autores, pero consideramos que una arteriola tiene entre 1 y 3 o hasta 5 capas de músculo liso en su media. Cuando las arterias son muy grandes, pues evidentemente no podemos saber exactamente cuántas capas sean, pero sí sabemos que son más de 5 o más de 3 en el caso del parámetro que nosotros utilicemos. Si se fijan, aquí está una capa circundante de músculo liso, aquí parece ver otra y aquí sería una tercera. Digamos que esta estructura vascular tiene 3 capas de músculo liso. Aquí vemos su luz. En este caso estamos viendo los eritrocitos. Esto es el recubrimiento endotelial de la capa íntima. Esto es la capa media. Y la capa adventicia es delgada y se pierde con el tejido conectivo que está adyacente a los lados. Entonces vemos que la media predomina sobre esta pequeña capa adventicia. Pero también vemos que para hacer un vaso pequeño, nosotros vemos una regularidad en su diámetro de su luz, que eso es muy característico de los vasos arteriales y en este caso de las arteriolas. ¿Por qué arteriola? Recordemos, por la cantidad de músculo liso que hay en la media. ¿Por qué podríamos decir que es pequeño? Si recordamos el capítulo de sangre, comentábamos que el eritrocito le llaman la regla del histólogo o la regla del patólogo, y vean cuántos eritrocitos caben por aquí. Esto va a ser una buena referencia también para cuando lo querramos comparar con los capilares. Por este lado vemos una vénula, una estructura un poco o mucho más delgada que comentábamos anteriormente. Tiene eritrocitos en su interior. Generalmente se colapsan porque tienen menos músculo que las arterias en general y que las arteriolas, también las vénulas, tienen mucho menos músculo. Y generalmente cuando se procesan o cuando pierde el tono vascular, que ya no hay bombeo de sangre, estas se colapsan porque no tienen tanto sostén muscular, sino que su predominio es el tejido conectivo. Y en este caso, estas dos estructuras que vemos aquí son vasos linfáticos. En el caso de los vasos linfáticos, vamos a encontrar generalmente que su luz se ve aparentemente vacía, aunque si ustedes observan este material como proteináceo, pálido, es por la presencia de la linfa en su interior, y estas son las células endoteliales, que aunque en este corte no se aprecian tan claro, pero en muchas ocasiones vamos a ver bastantes células endoteliales en el caso del diámetro, y si lo comparamos con el diámetro de la arteriola, que son muy similares, vemos que la diferencia es que en este caso prácticamente la pared es células endoteliales. No logramos apreciar, al menos en este corte, algo muy sustancioso de músculo liso. Ni siquiera podemos definir una capa, sino que el resto de este vaso se pierde con el tejido conectivo subyacente. En la siguiente imagen tenemos un comparativo entre una arteriola y una vénula. En la arteriola tenemos la luz, tenemos esto que sería la capa íntima, esto sería el músculo liso de la capa media y una pequeña parte de adventicia que se pierde con el tejido conectivo adyacente, el que está en la parte de la periferia. En comparación con la vénula podemos ver la luz, esta sería parte de la capa íntima. Algunas veces el núcleo se ve abombado, pero el citoplasma está alargado, por lo tanto, por definición sigue siendo un epitelio plano simple. Este es el músculo y todo lo demás es tejido conectivo que predomina en el vaso venoso, ¿no? Arteriola, vénula. Después de las arteriolas siguen los capilares. Los vasos capilares son de
tres tipos: capilar continuo, capilar fenestrado y capilar sinusoidal. En este esquema usted puede ver en el capilar continuo y fenestrado el diámetro. Recordemos que el eritrocito es una buena referencia de medida y aquí tenemos que un eritrocito está pasando nada más por la luz. Entonces esta estructura tiene un diámetro de 6-7 micras. Si lo comparamos con la arteriola que acabamos de ver, que le cabían más eritrocitos en su luz, vemos cómo se ha reducido considerablemente el diámetro. También otra característica es que un capilar está compuesto por la célula endotelial y la membrana basal que está asociada a ella. Es decir, ya no tiene una capa media ni tampoco una capa adventicia, sino que el capilar es solamente endotelio y membrana basal. Tenemos capilares continuos, como en este caso, donde la célula endotelial está muy adosada a la otra célula endotelial y no deja espacios entre ellas, entre las uniones. Y por lo tanto, es muy selectiva en lo que pueda pasar a través de ella. Un ejemplo muy claro de un capilar continuo es la barrera hematoencefálica, que es muy selectiva para dejar pasar estructuras, muchas compuestos o células, etcétera, no pueden atravesarla por lo hermético que están las células endoteliales y por eso se llama un capilar continuo. En el caso del capilar fenestrado, entre las uniones hay fenestras o hay unos espacios que dejan pasar algunas estructuras, pero una característica del capilar fenestrado o de las fenestras del capilar fenestrado es que tienen un diafragma en la mayoría de los casos en donde se encuentran. Una excepción sería la barrera de filtración en el caso del riñón, pero vemos que tienen espacios que dejan pasar algunas estructuras y otras no. El capilar fenestrado lo encontramos característicamente precisamente en la barrera de filtración glomerular, donde sí pasan algunas cosas, algunas estructuras, compuestos, pero otros no pueden pasar. Y que cuando esos compuestos los empezamos a ver en la orina, con el caso de las proteínas, nos damos una idea que algo está dañando mi capilar fenestrado de mi barrera de filtración y que entonces tenemos por ahí algunos problemas en cuanto a la funcionalidad de ese filtro. Ese es en cuanto al capilar fenestrado. En el caso del capilar sinusoidal, como usted lo ve en el esquema, para empezar, su diámetro de la luz es más grande. Sin embargo, los componentes son los mismos, la célula endotelial y la membrana basal. En este caso, tiene espacios tanto pequeños como grandes y por eso se le llama ahora discontinuo. Y estos espacios, a diferencia del capilar fenestrado, no tienen un diafragma, sino que son de tamaños irregulares y nos permite un tránsito libre de estructuras tanto del interior del sinusoide hacia afuera como de afuera hacia adentro, ¿sí? Y en este caso, pues uno de los ejemplos más clásicos es el hígado, en donde podemos ver entre los cordones de hepatocitos abundantes sinusoides. En este caso tenemos dos micrografías con microscopio electrónico de transmisión, en donde observamos primero la luz. Segundo, observamos este núcleo electrodenso con electrodensidad, digamos, heterogénea. Hay áreas electrodensas, hay áreas electrolúcidas. Vemos que sigue a lo largo de esta luz. El citoplasma es más ancho que alto, por eso es una célula plana, que ahora vemos a miles de aumentos. Y estamos viendo entonces una célula endotelial con su citoplasma. Y si seguimos el contorno del citoplasma, nos damos cuenta que es continuo, es decir, no hay interrupciones como las vamos a ver más adelante. Y vemos que aquí está su membrana basal. Entonces es el endotelio y la membrana basal. Este es un capilar de tipo continuo.
Si lo comparamos con este capilar que tenemos a la derecha, observen esta estructura. Esto es un eritrocito. Para que nos demos una idea del diámetro, observen cómo cabe un eritrocito por ahí y el tamaño puede reducirse todavía más. Aquí no observamos el núcleo de la célula endotelial. Recordemos que a veces podemos incidir nuestro corte sobre el núcleo. A veces el núcleo se quedó más atrás o más hacia adelante y no sale el núcleo, pero sí sale el citoplasma, y lo que alcanzamos a ver es que hay esto. Estas interrupciones como esta, esta de aquí, y así sucesivamente podemos ver varias interrupciones en el citoplasma. Compárela con con el continuo, vea que no hay interrupciones. Aquí vea cómo son abundantes estas interrupciones, pero son pequeñas y se les llama fenestras. Este es un capilar de tipo fenestrado. En esta imagen lo que les quiero ejemplificar es un trayecto de un capilar. Si lo seguimos bien, de aquí es un trayecto longitudinal de un capilar. Este es un corte de la zona granulosa del cerebelo. Y por aquí, haciendo esta técnica, me encontré este capilar y quise mostrárselos porque si se fijan, aquí se ven las células, los eritrocitos. Esta es una impregnación de plata, por eso el color tan oscuro. Están en filita india. Cuando nosotros hablamos de fila india, es hablar de uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Sí? Esta es la célula endotelial. Se fijan, se observa diferente a estos que son los eritrocitos. ¿Y cómo seguimos un trayecto longitudinal? Como sabemos que estamos en el sistema nervioso central, pues podemos apostar a que este es un capilar de tipo continuo. En esta imagen podemos ver una vénula de un hígado que se denomina vena central. Estos son los cordones de hepatocitos, pero lo que nos queremos enfocar el día de hoy son estos espacios. Si se fijan, son vasculares, están llenos de sangre. Estos corresponden a los sinusoides o a los capilares sinusoidales. Aquí pueden ver y ven esta célula alargadita que está contorneando su luz. Si nos ponemos a buscarlas, pues aquí encontramos otra célula. Podríamos ver otra célula por acá, que son las células endoteliales del sinusoide. Si se fijan, el sinusoide es irregular y el tamaño en comparación a un capilar, pues el tamaño es mucho más grande. Y como les había comentado anteriormente, pues el ejemplo clásico o en donde vamos a encontrar muchos sinusoides es en el caso del hígado. Pasando a las venas, nosotros observamos en este caso una vena en donde vemos su luz, el endotelio, que sería la capa íntima, la capa media y su capa adventicia, que sería toda esta parte de aquí. Vemos que predomina la adventicia, pero si a alguien le queda duda, aquí podemos ver otras estructuras que son exclusivas de las venas, y son estas. Estas prolongaciones, que sería endotelio y tejido conectivo, forman lo que se corresponde o lo que se denomina más bien las válvulas o válvulas venosas. Las válvulas están en las venas porque van en contra de un gradiente, generalmente las de las extremidades inferiores, que van en contra de la gravedad. Tienen que utilizar estas válvulas para evitar el retorno de la sangre. Y cuando se contraen los músculos de la pierna, por ejemplo, al caminar o al contraerlos, al moverlos, al ponerte de puntitas, se contraen y eso presiona las venas y hace que la sangre suba y las válvulas se abren y luego se cierran para evitar que esa sangre que subió se regrese. Por eso en muchas ocasiones le llaman a los músculos de la pierna que son el corazón de las venas, es decir, como van caminando, haciendo ejercicio, eso favorece la circulación
puesto que se contrae el músculo y ayuda a que esté propulsando de nuevo hacia el corazón el contenido sanguíneo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros vemos válvulas, tenemos la seguridad de que estamos viendo venas, porque en el caso de las arterias no tienen válvulas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todas las venas van a tener válvulas. Es decir, si vemos válvulas, es una vena, y si no vemos válvulas, no quiere decir que sea una arteria o que no pueda ser una vena. Tendríamos que ver las características. Por ejemplo, aquí tenemos una vénula. ¿Por qué es vénula? Por la cantidad de músculos, ¿se acuerdan? 1, 3 capas. Aplica lo mismo que en la arteriola. En el caso de la vénula, aquí no vemos válvulas, pero aún así es un vaso venoso. Es la íntima, la media y la adventicia. Aquí tenemos la íntima, que se proyecta como válvulas, la media y la adventicia de tejido conectivo. Acá observamos una arteriola. En algunos libros usted va a encontrar que las vasos arteriales tienden a conservar mejor su forma redonda y que por lo tanto se vacían de sangre, y que las venas tienden a quedarse colapsadas con la sangre, y algunos lo traducen como la siguiente frase: si veo eritrocitos en la luz es vena, y si no veo eritrocitos es arteria. Pero no siempre se va a dar este fenómeno. Este es el claro ejemplo. Esta es una arteriola por sus características histológicas, y en este caso la arteriola quedó con una buena cantidad de eritrocitos en su luz, pero no por eso deja de ser arteriola. En este caso la vénula es más delgada, si la podemos comparar incluso entre esta, pero si no, vemos el grosor de su capa y vemos cómo tiene eritrocitos también en su luz, pero no es la misma cantidad incluso que la arteriola. Por lo que les comentaba, este es un comentario que a veces hacen algunos autores como algo que generalmente ocurre, pero no es una regla ni es algo que siempre vaya a ocurrir, como para tomarlo como una característica morfológica válida. En este caso, observamos una vena colapsada. A esto nos referimos cuando es colapsada, que no conserva su diámetro como si fuera redondita, ¿no? Sino que se aplasta. Y aquí vemos entonces la luz. Es un poco aumento para ver la íntima, pero si ya identificamos que esta es la luz, esta sería la íntima, esta sería la media, y todo esto sería la adventicia. Si vemos estas características, entonces definimos que la adventicia es mayor que la media, por lo tanto es un vaso venoso. Vemos también cómo se colapsa, que eso es, aunque no es definitivo, pero nos orienta bastante a saber que es una vena. Esta es una vena de un gran calibre, por el tamaño que podemos ver, pero también por la disposición del músculo. Si se fijan aquí, seguimos un corte longitudinal del músculo, y aquí podemos observar algunos fascículos que no se observan tan longitudinales, sino más bien se observan como si fuera un corte transversal. En este caso podemos observar una vena. Aquí representan en la luz algunos eritrocitos. Esta es la luz. Aquí esta parte cercana hacia la misma luz sería la íntima, la media, y esto es la adventicia. Consideramos entonces que la media es más pequeña que la adventicia, y por lo tanto este es un vaso venoso. Son más de 5 capas de músculo liso, por lo tanto ya es un vaso un poco más grande que corresponde a una vena. Pasando al corazón. En el corazón vamos a tener 3 capas, pero ahora no se van a llamar íntima, media y adventicia. Se van a llamar endocardio, miocardio y pericardio. Vemos una luz como la que está aquí en la parte superior y un epitelio plano simple con tejido conectivo muy escaso, y vamos a llamarle a esto endocardio. Vemos esto que ya nos es familiar o nos debe ser familiar, que es el músculo estriado cardíaco. A todo el músculo estriado cardíaco le vamos a llamar miocardio, ¿sí?
En este caso, cuando vemos el endocardio y vemos algunas fibras de músculo que están por debajo del endocardio y que son un poco más pálidas, podemos considerar que estas van a ser otras estructuras que son musculares, pero que son modificadas, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva vemos lo que yo les comentaba. Fíjense bien cómo ambas son fibras de músculo estriado cardíaco, como estas estriaciones aquí, pero miren cómo estas también se ven acá. Y se ven mucho más marcadas en esta parte, ¿sí?, que en esta. ¿Por qué se ven más marcadas? Porque aquí hay más filamentos, acá hay menos, porque estas son unas células musculares cardíacas modificadas, cuya función no es la predominante, la contracción, como en el caso del miocardio en general, sino es la conducción. Sirven para conducir y esas se llaman fibras de Purkinje. Y esas fibras de Purkinje en el miocardio son células cardíacas modificadas encargadas de la conducción nerviosa. Y hay que considerarlas. Esta es una técnica especial, por lo cual las podemos resaltar mucho más. Y en el otro caso solamente veíamos como cierta palidez en esas células de Purkinje por la falta de filamentos o la disminución de los filamentos, ya que su principal función no es la contracción, sino más bien la conducción. En esta imagen podemos observar un dibujo del cuaderno de histología para colorear, donde vemos la luz. Este sería el epitelio plano del endocardio, el tejido conectivo subendotelial, y esto sería lo que corresponde ya al músculo cardíaco. Estamos viendo una parte contralateral del miocardio. En la parte superior, imaginémonos que es continua hasta arriba. Veríamos la luz, el endocardio, todo el miocardio hasta acá. Terminaría el miocardio en esto que es tejido conectivo, tejido adiposo y vasos sanguíneos, que esto sería el epicardio, ¿no? Y este epicardio, en lugar de ser adventicia, tiene vasos sanguíneos que en lugar de ser vasa vasorum, aquí van a ser los vasos coronarios. Y si nos fuéramos un poco más hacia afuera, podríamos observar que también hay un recubrimiento de epitelio plano simple, pero ahora ya no serían células endoteliales o células endocárdicas. Ahora le llamaríamos acá células mesoteliales, porque recordemos que mencionábamos que cuando el epitelio plano simple está en el pericardio, en la pleura o en el peritoneo, ahora esas células se llamaban células mesoteliales o mesotelio, y tenemos dos tipos de pericardio. Uno que está adosado al corazón, que sería el pericardio visceral, y otro que está adosado a la pared interna costal y los músculos, todo lo que se encuentre ahí anatómicamente sería el pericardio parietal. Y forman un pequeño espacio virtual lleno de líquido, una pequeña cantidad de líquido que lubrica y que sería el espacio pericárdico. En esta imagen podemos observar un dibujo del cuaderno de histología para colorear, en donde vemos el tejido adiposo, tejido conectivo. Esto vendría a ser un vaso coronario, un vaso sanguíneo, y esto sería el músculo cardíaco. Y bueno, pues llegamos a la última sección, que es la sección de preguntas de repaso, para reflexionar un poco de qué es lo que aprendimos en esta breve explicación y que podamos ponernos a prueba y no solamente aprendernos preguntas. No es el objetivo de estas preguntas de repaso, sino el objetivo es evaluarnos qué tanto hemos estado aprendiendo, si nos está quedando claro los conceptos o nos estamos aprendiendo algunos aspectos que no son tan importantes morfológicamente y que estamos dejando de lado los que sí son importantes y nos sirven como prueba. Les sugiero hacerlo en grupos, pero también modificar de alguna manera las preguntas o seguir este formato para ustedes mismos que se vayan
retando a hacerlo de una manera más consciente y que si se equivocan puedan corregirlo antes de los exámenes para que el día del examen vayan con la mejor preparación posible y no nada más en el examen, sino que estos conocimientos se les queden para aplicarlos a otras materias y después a su práctica clínica regular. Iniciamos con la primera pregunta que dice: ¿cuál es la capa que predomina en los vasos arteriales? Y la respuesta es inciso B, la capa media. Recordemos que la capa media predomina en los arteriales y la capa adventicia predomina en los vasos venosos. La pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes órganos corresponde a la aorta? Y la respuesta es inciso D. Recordemos que esta es una arteria, porque su media es más grande que la adventicia y es una arteria de tipo elástica. Y habíamos comentado que un ejemplo clásico de la arteria elástica es precisamente la aorta. La pregunta número 3 dice: ¿cuál de los siguientes órganos corresponde a una vena? Y la respuesta es inciso A. Esta, como comentamos anteriormente, que era una vena que se veía colapsada, que veíamos el espesor de la media y la adventicia, podíamos determinar que es una vena. Estas son las fibras de Purkinje especializadas en la conducción. Esta es una arteria de tipo muscular y en este caso es la aorta, que es una de las preguntas que ya habíamos visto anteriormente. La pregunta número 4 dice: ¿cuál de las siguientes estructuras es la lámina elástica externa? Y la respuesta es la C. La A está señalando parte de la lámina elástica interna, la B, la capa media en la parte muscular, la C, la lámina elástica externa, que es la respuesta a esta pregunta, y la D, la capa adventicia. Finalmente, la pregunta número 5 que dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes tipos de capilares predomina en el sistema nervioso central? Y la respuesta es inciso A, el capilar continuo. Recordemos que el capilar continuo forma parte de la barrera hematoencefálica. En el inciso B podemos ver un capilar fenestrado. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo 9 de Sistema Cardiovascular. Los invitamos a visitar nuestra página www.sociedadmexicanadehistología.com, en el Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Y bueno, me despido deseando que hayan entendido muy bien este capítulo Sistema Cardiovascular, que estos videos les estén ayudando a entender un poco mejor la histología. Recuerden que nuestro objetivo es auxiliarlos en la parte práctica de la materia para la identificación de estructuras y a la vez pues proporcionar una herramienta más didáctica para todos ustedes y que lo complementen con lo que lean en su libro de texto y lo que vean en sus clases teóricas, y así podamos mejorar bastante en la comprensión de la histología. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.